un mensaje diferente. El Evangelio, según San Marcos, comienza con una afirmación poderosa, sencilla y cargada de significado. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Eso se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Con estas palabras, el evangelista nos conduce al corazón del mensaje de Jesús. Su enseñanza no giraba en torno a reglas rituales y mucho menos a disputas teológicas estériles, sino que giraba en torno a la proclamación de una noticia revolucionaria. El reino de Dios se ha acercado. Desde una perspectiva cristiana y evangélica, entendemos el discipulado como un proceso. Es un proceso de transformación espiritual que nace del encuentro y la aceptación con esa buena noticia predicada por Jesús de Nazaret. Este es el segundo estudio de una serie de 9 sobre el discipulado cristiano. Y en esta entrega afirmamos que Jesús predicaba un mensaje diferente, capaz de alterar el curso de la historia humana y renovar profundamente la vida. El Evangelio, según San Marcos, nos presenta un momento clave en la vida de Jesús. Luego de haber sido bautizado por Juan el Bautista y de haber pasado un tiempo de retiro y prueba en el desierto, Jesús inicia su ministerio público. En el contexto del antiguo Israel, la edad de 30 años representaba la mayoría de edad, el momento en que un varón podía asumir responsabilidades religiosas, sociales y legales. Es en este punto de madurez que Jesús asume su vocación profética y mesiánica. Lo significativo es que su ministerio no comienza en Jerusalén, que era el centro del poder religioso, sino que comienza en Galilea, una región periférica y despreciada por muchos. Desde la marginalidad geográfica, social y espiritual, Jesús irrumpe con un mensaje que trastoca todo lo establecido. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Esta declaración afirma 2 verdades fundamentales. La primera es que Dios actúa en la historia. El tiempo no es un ciclo sin sentido, sino un proceso donde Dios interviene constantemente. Y la segunda es que la intervención divina no es algo distante ni algo abstracto, sino que la intervención divina es concreta y cercana. El reino de Dios se está acercando. El reino de Dios se está acercando continuamente. Esto es lo que hace que el mensaje de Jesús sea diferente. Ahora bien, vamos a tornar nuestra vista a la palabra evangelio. Ese término proviene de un vocablo griego, evangelion, que significa buena noticia. En el Imperio Romano, esta palabra se utilizaba para anunciar noticias que tenían que ver con la familia imperial y con los gobernantes. Por ejemplo, se anunciaban noticias tales como el nacimiento del hijo de un emperador, victorias militares o decretos del César. Jesús, sin embargo, le da un nuevo sentido al término. La verdadera buena noticia no celebra el poder del imperio, ni el poder de imperio alguno, sino que proclama la irrupción del reino de Dios en el mundo. Este mensaje tenía implicaciones muy profundas. Jesús no predicaba un sistema de normas, sino una nueva manera de comprender la realidad. No venía a fundar una religión, sino a inaugurar una nueva manera de vivir. El reino que Jesús anuncia no es un lugar físico, ni un castillo en las nubes. Por el contrario, el reino es la presencia activa de Dios en medio de su pueblo. El reino es un orden alternativo
basado en la justicia, la misericordia, la paz y el amor incondicional. Por ser un reino divino, trasciende el mundo de los hombres y se coloca sobre todo gobierno y sobre toda institución humana. Desde esta perspectiva, entrar en el proceso de crecimiento espiritual que llamamos el discipulado cristiano requiere un compromiso con una visión del mundo transformada por el Evangelio del Reino de Dios. Seguir a Jesús implica anunciar, encarnar y vivir esa buena noticia cada día, en cada rincón de la vida. Ser discípulo de Jesús implica aceptar los valores del reino de Dios y rechazar los valores negativos, también llamados antivalores o disvalores, que representan algunas instituciones humanas. En fin, ser discípulo de Jesús no es simplemente aceptar una serie de doctrinas, sino tomar una decisión radical por el reino de Dios, comprometiéndose con su visión y sus valores trascendentes. El texto de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, nos habla de 3 acciones centrales en el ministerio de Jesús. 3 acciones que también definen la experiencia del discipulado cristiano: predicar, arrepentirse y creer. Jesús comienza su ministerio predicando. Esta acción es fundamental. La predicación de Jesús revela el contenido del reino, proclama la cercanía de Dios e invita a la transformación. La predicación de Jesús, y por lo tanto toda proclamación cristiana, es un anuncio urgente de una verdad que transforma. Jesús no hablaba desde una torre de marfil, sino que hablaba en las calles, en los campos y en las casas. Su predicación rompía las barreras del culto formal y llegaba al corazón del pueblo. Ser discípulos de Jesús implica convertirse en portadores de este mensaje. Dios llama a cada discípulo, a cada discípula, a predicar, no necesariamente desde un púlpito, sino desde su propia vida, sus relaciones y su testimonio. La palabra anunciada debe ir acompañada de una vida vivida. La segunda palabra es arrepiéntanse. El llamado al arrepentimiento nos refiere a una conversión radical del corazón, la mente y la conducta. El término griego usado aquí es metanoiete, que significa cambiar de mente, o sea, cambiar nuestra manera de pensar. Jesús nos invita a abandonar los caminos del egoísmo, de la injusticia y de la indiferencia para abrazar la lógica del reino. El discipulado cristiano, por tanto, comienza con un acto de humildad, reconocer que necesitamos cambiar. El arrepentimiento no es una condición para ser amados por Dios, sino que es la respuesta humana ante el amor incondicional de Dios, que nos llama a una vida nueva. El tercer llamado es a creer. Ahora bien, debe quedar claro que creer no se refiere simplemente a una aceptación intelectual. En el contexto bíblico, creer es confiar. Esa es la primera definición. Creer es confiar. Confiar que el reino de Dios, aunque pequeño, como una semilla de mostaza, tiene poder para transformar la realidad. Por lo tanto, creer es confiar en, adherirse a y comprometerse con Dios, quien es el objeto de nuestra fe. Creer en el Evangelio es apostar la vida toda por la buena noticia proclamada por Jesucristo. La Iglesia cristiana entiende que la fe es activa. La fe es respuesta a la gracia de Dios y se manifiesta en obediencia, en misión y en servicio. Creer en el Evangelio es vivir en la esperanza de que Dios sigue actuando en la historia y que nos invita a ser colaboradores de su reino. Inmediatamente después de este pasaje bíblico, Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Marcos 1, del 16 al 20, ve que Jesús llama a 4 pescadores: Simón, Andrés,
Jacobo y Juan. Estos responden al llamado del Galileo y dejan sus redes para seguirle. Jesús no busca eruditos, ni busca personas poderosas, sino que busca gente sencilla, que esté dispuesta a aprender a seguirle y a ser transformada por el poder divino. A continuación, Jesús comienza a sanar enfermos y a liberar a los oprimidos por las fuerzas del mal. Así, el reino que Jesús anuncia pronto se traduce en acciones concretas, como restauración de la salud, liberación de los oprimidos e inclusión de los marginados. El discipulado entonces no es un camino de evasión espiritual, sino de compromiso con la vida y con la dignidad de todos los seres humanos. Por todas estas razones, el Evangelio de Jesús no puede separarse de la misión de Jesús. El mensaje del reino no es para ser almacenado, sino para ser compartido. Es un mensaje diferente que necesita mensajeros diferentes. Personas comprometidas con la verdad, la compasión, la justicia, la reconciliación y la esperanza. El mensaje de Jesús es, sin lugar a dudas, un mensaje diferente. Es la proclamación de un reino presente y futuro, cercano y transformador. Es una buena noticia que no nace en palacios, sino entre la gente pobre. Es un mensaje que no promueve privilegios, sino que llama al servicio. El mensaje de Jesús no se impone por medio de la fuerza, sino que invita con cuerdas de amor. Como discípulos y discípulas de Jesús, nuestra tarea es escuchar, servir y anunciar ese mensaje. En un mundo lleno de voces que siembran miedo, odio o indiferencia, el Evangelio del Reino sigue siendo una palabra viva, una palabra que sana, una palabra que libera, una palabra que transforma. Hoy, al igual que ayer, Jesús sigue diciendo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Que ese discipulado sea una respuesta fiel y apasionada a este mensaje diferente. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.